Buenas tardes. En tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Enrique Pichón Rivière. Desarrollar una política cultural es transformar desde la memoria y desde la esperanza. Memoria para saber quiénes somos y de dónde venimos. Esperanza para pensar en el futuro, en el legado a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Por eso presentar esta nueva edición ampliada del libro de María Julia y Roberto es un honor y un privilegio. Rescataron nuestros orígenes, nos mostraron caminos que aún tenemos por recorrer, pusieron en valor a los pueblos que recorre este ramal ferroviario en un contexto, dejando de ser comunidades aisladas. Además, encontraron la fecha que permite determinar el nacimiento de Adelia María y de otras localidades. Y no se conforman, siguen haciendo historia. Gracias por tanta generosidad y entrega para con los habitantes de Adelia María y de toda la región. Sin dudas, este trabajo afianza nuestras raíces y despliega alas para seguir construyendo nuestra historia. Hola Julia, hola Roberto, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿qué tal? Un gusto escucharte. ¿Todos bien? Bueno, en esta nueva modalidad tan difícil, ¿sí? Que nos toca vivir por este tiempo, valoro enormemente que a pesar de todo se hayan puesto a seguir escribiendo, a seguir investigando y a que esta idea pueda realmente llevarse a cabo. Así que muchísimas gracias, felicitaciones para los dos, y es un enorme orgullo, como leí recién, tener en mis manos ya la nueva edición lista para que, bueno, toda la gente que la quiera leer pueda, digamos, tenerla también en sus casas. Así que muchas gracias de verdad. Bueno, de parte mía te quiero hacer llegar un profundo agradecimiento hacia tu persona, como secretaria de Cultura y como ser humano que has sido muy, muy amable, muy cálida en todo lo que ha sido la preparación de esta reedición del libro. También hacerle llegar mi agradecimiento al señor Jorge Marino, intendente municipal de Adelia María, y a Florentina Gozo, la directora del museo, porque de una forma u otra todos están colaborando para que esto sea posible. Y en lo que a mí respecta, y esto lo compartimos totalmente con María Julia, la posibilidad de reeditar el libro para nosotros es muy emocionante, porque es un libro que lo queremos mucho, hemos trabajado muchos años, y bueno, yo en lo personal estoy convencido de que es un buen trabajo de historia, y de hecho, digamos, ha tenido mucha repercusión en Adelia María y en otros lugares, y bueno, eso es una alegría personal especial. Sí, por mi parte también queremos agradecerte como equipo. Ya formamos un equipo de trabajo con Roberto y nos conocemos muchísimo y queremos agradecerte principalmente a vos, Mari Gaby, como cabeza del área de cultura de la municipalidad, a Jorge por también darnos la posibilidad de reeditar y de ampliar este libro, porque el conocimiento avanza todo el tiempo y para nosotros es importante brindar mayor información que no pudimos hacer en el primer libro. Y a Florentina también como directora del museo y a toda la gente que nos permitió poder hacerlo, con una palabra de aliento, con un dato, una información, o con simplemente escucharnos o poder leernos y corregirnos. Para nosotros es muy importante poder hacer este trabajo. Bueno, para mí saben ya que fue un honor enorme, y bueno, para Jorge también, para
para todos quienes somos parte en este momento también de la Secretaría. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, como para comenzar esta charla entre amigos, sería bueno que nos cuenten cómo se gestó esta idea y además cómo fue para ustedes vivir todo ese proceso constante que tiene que ver con la investigación y después poder convertir todo eso en un libro. Bueno, Mari, a modo general, la construcción o el proceso de investigación y de realización del libro, en realidad tuvo que ver con cuestiones de relación mía con Roberto. Nosotros hace como 10 años que nos conocemos, y yo en ese momento estaba trabajando en el museo. Roberto le encanta ir al museo y siempre nos ayudaba, nos daba una mano, y comenzamos a asistir juntos a las jornadas de investigación de historia de los pueblos del sur de Córdoba. Son jornadas en donde todos los investigadores, ya sean profesionales o sean aficionados, asisten y presentan trabajos que tengan que ver con la historia de los pueblos que va desde Río Cuarto hasta hacia el sur de Córdoba. En todos los años nosotros presentamos pequeños trabajos que, sin darnos cuenta, seguían una línea de investigación. Nosotros no seguíamos un propósito específico de construcción de un libro, sino sí de seguir quizás una temática o quizás una cuestión más temporal, pero cuando nos dimos cuenta que pasaron muchos años y ya teníamos un caudal de información muy importante, nos tomamos en serio la posibilidad de realizar un libro, de plasmar todos esos trabajos y darle forma de libro. Entonces, cuando comenzamos a pensar esta idea y a realizarla, primero fue la cuestión manuscrita, después la transformación, tipearlo en computadora, empezar a verificar, constatar la información, consultar fuentes, releerlo 1000 veces, y es todo un proceso largo en cuanto a tiempo, si es que se quiere hacer como corresponde, porque la idea es también seguir un rigor de metodología histórica, entonces, para que los resultados fueran realmente fehacientes. Entonces, nos tomamos con calma el proceso hasta que nos dimos cuenta de que ya estaba listo para la publicación. Y en esta segunda reedición ampliada, lo que hicimos fue incorporar mayor información que teníamos, entonces fue tener la posibilidad de volver a releerlo, modificar ciertas cuestiones muy, muy pequeñas que nos habíamos pasado por alto, en cuestión de escritura y demás pequeños detalles, pero en cuanto al proceso en sí, es a nosotros los que nos gusta la historia, o a cualquiera que le guste la escritura, es un proceso muy hermoso, porque es como plasmar en tu trabajo y en algo que es perpetuo, que va a quedar por mucho tiempo, y los resultados es algo que es un regalo que le dimos quizás a Delia María. Sí, por supuesto que es así. Lo hicimos con todo el corazón y con todo el trabajo, nos tomamos este trabajo muy en serio, entonces fue algo que hicimos con mucha responsabilidad, pero con mucho amor. Bien. ¿Cuáles son los aspectos más, digamos, importantes que ustedes consideran en este libro, Roberto? Mira, cuando decidimos convertir esto que estaba explicando muy bien María Julia, todas estas investigaciones puntuales que habíamos hecho, darle forma de libro, la primera pregunta que uno se tiene que responder es ¿por qué escribir un libro? Y qué es lo que uno espera transmitir a través del libro y que llegue al lector. Y en este caso, el libro tenía, yo creo, 2 o 3 elementos muy importantes. El primero es que habíamos dado con la fecha en la cual se le asigna el nombre a 5 pueblos de la línea ferroviaria, incluido Adelia María.
Ese tema era sumamente importante. Yo di, después si quieren contamos un poco los detalles, un poco por casualidad con esa información, me cayó a las manos esa información y digo, bueno, acá hay un oro en polvo, y volví a Delia María feliz con lo que había encontrado. Eso fue por el año más o menos 2014. Y bueno, y no encontré un gran entusiasmo. Una de las pocas personas que estaba entusiasmada con eso era Julia, que siempre dijo esto es importante y esto es importante, y lo siguió diciendo hasta cuando yo tampoco lo veía. Así que en eso estoy muy agradecida. Pero me pasó un poco, hoy estaba pensando sobre este tema, me pasó un poco lo que le pasó al turco que en El Principito descubre un asteroide y va a un congreso vestido con las ropas tradicionales de turco, ¿no? Y nadie le cree porque está vestido de turco. A mí me pasó un poco con este personaje. Nadie le dio bolilla al tema. Incluso hicimos una ponencia que la presentamos en una de las jornadas que se hizo en Elena, donde estaban todos estos datos, pero en Delia María no tuvo gran trascendencia. Recién van a pasar varios años después. Ese era un punto importante que tenía que estar en el libro. El otro punto importante del libro era que lográbamos armar el conjunto del proyecto sobre el cual se funda Delia María. O sea, yo creo que le poníamos historia a algo que parecía un pueblo sin historia. Y eso era sumamente importante, porque no es que no se hubiesen hecho trabajos históricos, tanto los que había hecho Lita Denari, como muchos otros investigadores que hacen trabajo de historia y que publican en Delia María, ¿no es cierto? El caso de Cataldo, Bartolo Cervela, digamos, Alvarado, y otros trabajos que hubo, como los que había hecho el Negro Chabón, y que hacían muchas referencias, pero no específicamente buscando de entender más en profundidad cómo había nacido Delia María. Y la tercera cosa, quedamos con algo original en la historia argentina, que es el nacimiento de pueblos sobre líneas ferroviarias que se sostienen en base a colonias agrícolas fundadas por el propio ferrocarril. Así que esas eran las tres cosas, digo, el libro está completo con estas tres cosas, con estos tres elementos. Es un libro importante. Y bueno, la respuesta que tuvimos cuando salió la primera edición fue muy buena. Ahora tuvimos la posibilidad que nos han permitido ustedes de reeditarlo, de reescribir, de hacer algunos agregados, pero en lo fundamental, digamos, lo que se quería transmitir estaba dicho. Lo que hace falta era una mayor difusión, y bueno, esa es la oportunidad que nos están dando, que es muy importante. Juli, ¿cuáles fueron para ustedes las mayores dificultades con las que se encontraron en este camino? Como cualquier historiador o investigador, creo que Roberto va a coincidir mucho en lo que voy a decir. Una de las grandes dificultades que nos encontramos fue el tema de a lo mejor acceso a algún tipo de fuente que para acceder a esa fuente tenés que insistir muchas veces. A veces te topás con que sabés que existe determinada documentación en un determinado lugar, pero cuando vos vas a buscarlo quizás no puedes acceder, quizás es privado, o si es público te piden varios requerimientos y no los cumplís y tenés que volver otra vez. Y es todo cuestión de tiempo, de dinero, de disponibilidad, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros trabajos, nuestras familias, entonces es insistir, ser perseverante, pero cuando vos tenés la meta fija y nosotros sabíamos lo que queríamos, sabíamos a dónde apuntábamos, y sabíamos que la idea de lo que estábamos haciendo estaba buena, y que íbamos quizás a obtener el resultado que obtuvimos finalmente, los obstáculos con los que nos topamos en realidad fueron mínimos cuando te lo pones a ver después de mucho tiempo. Pero cuando vos vas a la fuente y no la obtenés o no te permiten acceder a ella, es un poco frustrante. Pero en un balance general son pequeñeces. Bien. ¿Puede ser que nos cuentes, así en líneas generales, Roberto, cuáles son las diferentes, digamos, conclusiones que este libro tiene?
Sí, con mucho gusto. Eh, con respecto al tema de las fuentes, es importantísimo lo que está diciendo Julia, y yo quería decir también que todo este trabajo de investigación de muchos años nunca recibió, digamos, subsidio de ningún tipo. O sea, eh, todo lo que está plasmado acá ha sido resultado de nuestro esfuerzo. Y eso es muy importante porque hay a veces grandes investigaciones, pero atrás de eso se han hecho grandes desembolsos de dinero. Y en el caso nuestro, nosotros hemos trabajado siempre a pulmón, hemos trabajado convencido, digamos, un poco de, los dos formamos parte, yo creo, de esa clase trabajadora de Adelia María, y nuestro trabajo, en este caso, en relación a la producción de conocimiento histórico, estamos, yo creo, muy contentos de haberlo podido hacer, ¿no es cierto? Incluso ahora mismo, de que el museo tenga la posibilidad de publicar este material, ¿no es cierto? Nosotros hemos cedido los derechos de autor en ese sentido. Así que creo que es una cuestión importante. El libro, yo algo estaba diciendo recién, sacando el tema del nombre de los pueblos, que es un tema muy importante, y una sola cosita en relación a eso, cuando yo doy con el nombre de, yo encuentro en el Museo Ferroviario que está en Retiro, me encuentro con un señor que se llama Jorge Badel, que es un investigador muy conocido sobre el tema de ferrocarriles, de casualidad, de total casualidad, lo encuentro ahí cuando yo voy a buscar información sobre la estación ferroviaria de Adelia María. El empleado no tenía ni idea ni de Adelia María, ni de eso, nada. Pero me escucha este hombre y me dice, mira que acá hay una caja que dice ramal ferroviario La Boulaye San Pacho, esa caja la acomodé yo. Entonces van a buscar la caja y me la traen y era un expediente lleno de polvo, lleno de tierra. Generalmente esos expedientes, además de polvo y tierra, tienen pulgas, o sea que no me ha pasado de ir a algún archivo y volver, digamos, después al baño. Pero una caja llena de tierra y a donde había un expediente muy viejo que se había salvado de un incendio, y adentro de ese expediente estaba ingresado el pedido de Adelia María, que se le ponga nombre a 8 pueblos, de los cuales se le acepta el nombre de 5, ¿no? Que son los que ustedes bueno, ya conocen. Y después el museo cerró, el archivo cerró. O sea que yo alcancé a sacar unas fotos, las fotos no salieron bien, volví y estaba cerrado. Y estuvo cerrado como más de 2 años. O sea que después pude volver a revisar esa caja y volver a sacar unas fotos mejores para publicarla. Así que a veces el acceso a las fuentes es que a uno le cae algo en la mano así, que fue lo que pasó con eso. Con respecto a lo que vos me preguntabas, el libro es importante, primero porque se plantea un problema que nosotros lo hemos discutido, lo hemos conversado con Cataldo y con algunos de los otros historiadores también acá de Adelia María, ¿no es cierto? Que era por qué algunas estaciones ferroviarias en esta línea prosperan y otras no. Cuando uno va camino a la Boulaye, ve ahí Pacheco de Melo, Ruiz Díaz de Guzmán, Fray Cayetano Rodríguez, que son como estaciones como que quedaron media perdidas en el campo, y lo mismo ocurre cerca de Adelia María, es el caso de Punta del Agua, ¿no es cierto? O Carolina, y otras toman la fuerza que toman el caso de Adelia María. Ese era un tema que había que explicar. ¿Qué pasó? Entonces había distintas explicaciones que tenían que ver con el agua, que tenían que ver con las tierras eran buenas, etc. O sea, ese tema está planteado en la introducción del libro y yo creo que está resuelto. Nosotros hemos dado una explicación fundada sobre ese tema, ¿no? Que articula, digamos, varias cosas que convergen para que Adelia María haya tomado el progreso, Adelia María, fundamentalmente Adelia María y San Basilio, hayan tenido el empuje que tienen, pero también explica en parte qué es lo que ocurrió con Guanchilla y lo que ocurrió, por ejemplo, con Malena, incluso también con Monte de los Gauchos. Así que una de las cosas tenía que ver, va por ese lado. La otra cosa tenía que ver también con Adelia María Arislao de Olmos, y el peso que tienen los grandes terratenientes. Estamos hablando de una terrateniente que tiene cerca de 350.000 hectáreas de campo, solo la estancia Santa Catalina tiene 100.000 hectáreas de campo, y ahí se hace una negociación para que la línea ferroviaria, que esto tampoco se sabía, la línea ferroviaria tome un recorrido muy extraño, porque hace un recorrido muy extraño, completamente distinto a todas las líneas ferroviarias de los alrededores.
Y ese recorrido extraño se explica porque la línea atraviesa las estancias de Adelia María Arislao Olmo Exacto. y las enlaza en un momento en donde no había una forma de comunicación, no había rutas, no había prácticamente transporte terrestre que no sea tracción a sangre, o sea, carros y, digamos, el transporte de los cereales en las chatas, ¿no? Así que el ferrocarril cumplió un papel de gran importancia. Y la otra cosa era, bueno, pero ¿qué es lo que está ocurriendo acá en Adelia María? Y ahí lo que nosotros vemos es el peso decisivo que tiene la colonia. Cuando yo era chico siempre se decía en Adelia María, la fuerza de este pueblo está en la colonia, la fuerza de este pueblo está en la colonia, el pueblo no viviría si no tuviera los colonos. Y yo digo, bueno, uno lo escuchaba y no lo terminaba de entender. Ahora me doy cuenta la fuerza explicativa que tiene eso. Adelia María nace, se sostiene y se desarrolla, y San Basilio también, por la fuerza que tienen los colonos de los alrededores. Ahora, también hay colonos en otros lugares. ¿Y por qué no prosperan en otros lugares? Bueno, para encontrar esas explicaciones hay que leer el libro. Seguramente. Tuve la enorme suerte de que el año pasado, cuando se, digamos, sanciona la ordenanza que se toma esta fecha, ¿no es cierto?, como nacimiento del pueblo, estuve en esa sesión del Consejo. Y para mí fue un momento hermoso, y yo pensaba tanto en ustedes. Y no te conocía mucho, Roberto, todavía, pero yo pensaba en la felicidad de lo que para ustedes seguramente significaba eso. Así que quisiera que nos cuentes qué significó para vos cuando vos encontraste ese digamos, papel con esa fecha específica que le daba nombre a Adelia María. Sí, yo estaba feliz, te digo, feliz porque en medio de tanto polvo y de una coincidencia increíble de que me encuentro ahí, esta persona que después me invitó, Jorge Badel, que estaba de casualidad ahí, me invitó. Él tiene un centro de investigación en estudios históricos sobre los ferrocarriles en Argentina, y yo fui a donde está el centro de investigación de él, y bueno, me facilitó mucha información. Pero fue una total casualidad. Y este es un tema que en los trabajos, tanto el libro que se publica con los 50 años de Adelia María como el de los 75 años, está planteado, y se había optado por tomar como fecha fundacional del pueblo el momento en que sale el primer tren de pasajeros de la Boulaye y que llega a Adelia María. Pero digo, era como para buscar algún anclaje, ¿no es cierto?, algo que permita dar una fecha fundacional. Así que cuando yo digo, acá está, este, esto es clave, esto es importantísimo porque es algo que estamos buscando y que no sabíamos que existía, realmente no sabíamos que existía. Yo digo, estuve en la librería del colegio donde está Ávila, que es alguien de Adelia María, del barrio norte, que vive ahí, que está siempre atento a lo que pasa con Adelia María, y él me había mandado a la Biblioteca Nacional, fui a la Biblioteca Nacional, busqué información, lo que me dijo él estaba, pero esto no había aparecido. Estuve en el archivo ferroviario de Valentín Alsina, de Remedios de Escalada, perdón, de Remedios de Escalada, en la zona sur de Gran Buenos Aires, que tiene un archivo importante. Esto no aparecía. Estuve en el archivo histórico de la Boulaye, no estaba. En San Pacho, no estaba. En Río Cuarto, no estaba. En Adelia María no lo teníamos, y de pronto, tácate, justo cae en mis manos, ¿no es cierto? Ahí. Así que fue muy emocionante. Bueno, pero eso fue, por eso yo lo digo que acordaba del turco que descubrió el asteroide. Una cosa fue encontrarlo, y otra cosa fue convencer de la importancia que tenía eso. Y ahí Julia también jugó un papel fundamental. Ella siempre dijo, esto es importante, y bueno, estaba en lo cierto. Y para vos, Juli, y para Perdón, vos, lo que no pasa es digo, que yo era muy consciente, porque yo justo en esos momentos estaba terminando de cursar en la facultad, y éramos muy conscientes de la importancia que tiene en estos momentos, digamos, en este siglo y el siglo pasado,
el tema de la identidad de los pueblos, de la identidad, y que muchas veces está relacionada con un dato, quizás no menor, pero una fecha para un pueblo, para nuestro pueblo, es muy importante, porque nos construye la identidad, nos termina de cerrar. Además de la fecha, lo que nosotros aportamos en el libro es el darle un marco histórico al origen de nuestro pueblo. Le damos un anclaje y una fundamentación histórica a nuestro nacimiento. Entonces, cuando Roberto lo encontró, yo siempre le insistía, esta fecha es importante, presta atención, vayamos por este camino, y hasta que nosotros no estuvimos convencidos y no tuvimos a gente que nos dijeran, vayan por ahí, fue como decir, bueno, no podíamos creer lo que habíamos encontrado en realidad. Nosotros cuando escribíamos el libro, quizás ese no era el punto culmine, pero cuando nos topamos con ese dato, fue como el broche de oro para terminar el libro, y no lo podíamos creer. Y justo fue en el marco de los fin de los 90 años, Claro. y la sesión que vos decís, la sesión del consejo, cuando a mí me toca ir a explicar y a defender el proyecto de cambio, digamos, de proponer la fecha de fundación, entre comillas, del pueblo, y todo el mundo estaba expectante a por qué un 22 de septiembre. Nadie entendía demasiado por qué. Entonces fue defenderlo, defender el trabajo, convencer a la gente, y eso se logra desde esa sesión del consejo y se logra con el tiempo y con la divulgación del trabajo. Entonces la reedición es muy importante porque le sigue dando empuje a nuestro trabajo. Seguro, así es. Y ahora, Juli, ¿cómo siguen? Una etapa de descanso. Como yo creo que Roberto va a coincidir con nosotros, es cierto que nos toca una etapa de descanso, pero a cualquier persona y a cualquier investigador, y más en esta época muy complicada y rara de pandemia, pero la idea es seguir investigando. La idea es avanzar en las cuestiones de temporalidad, de avanzar en otras problemáticas que no pudimos abarcar en el libro. La idea es seguir. ¿Y vos, Roberto? Sí, con respecto al tema que preguntabas antes de la importancia de la fecha, lo conversábamos con Julia y decía, ¿hay algo más triste que no tener fecha de cumpleaños? Bueno, es muy triste no poder tener un día de cumpleaños. El mío, por suerte, es el 20 de septiembre, así que voy a estar Ya estamos. 61 años este 20 de septiembre. Pero realmente Adelia María no tenía fecha de cumpleaños, y bueno, y tuvimos la alegría de habérsela dado. Con respecto a cómo sigue la investigación, bueno, después de este libro hicimos otro trabajo más de investigación. Nosotros habíamos publicado otro trabajito también con María Julia con respecto a cómo va a estar evolucionando los asentamientos poblacionales en el sur de Córdoba, y ahí uno de los datos que salía, trabajando los datos del INDEC, ¿no es cierto?, era el crecimiento importantísimo que tiene en relación a población Adelia María. Y con respecto a la investigación de este trabajo, hicimos otro trabajo de nuevo, que se tenía que presentar este año, pero resultado de la pandemia se suspendió el encuentro de los historiadores de los pueblos del sur de Córdoba, que es cómo es que se le da el nombre a todos los pueblos de los alrededores. Así que nos podemos dar el lujo de decir que estamos produciendo historia, no solo para nosotros, sino también para otros lugares de la zona. Y con mucha lectura, con mucha lectura. Claro, Sí. perdón. No, dale. En una partecita del libro, nosotros ponemos que sentimos que en esos 5 pueblos, en esas 5 denominaciones, que van a ser los pueblos, estamos hermanados en realidad. Y esa palabra, el ser hermanado, es el poder haber encontrado un punto de nacimiento y todo un contexto histórico que nos da origen. Entonces no hablamos solamente de la historia de Adelia María, sino de la gran mayoría de los pueblos del ramal. Para mí eso es fundamental. Para mí eso es sumamente fundamental. Digamos, entender que somos un pueblo, pero que somos un pueblo en un contexto histórico, temporal, digamos, regional. Eso es hermoso. Si ustedes tuvieran que decirle a cualquier persona
¿por qué tiene que leer este libro? ¿Qué le dirían? A ver, ¿cómo convencerían a alguien que lo tiene que leer? Robert, te doy el honor. Yo creo que el que lee el libro se va a encontrar, hay muchas personas que lo han leído y que bueno, ya llegan como algunas devoluciones y distintas cosas. Una de las devoluciones, una de las primeras que recibimos fue decir, bueno, esto es como un manual para entender la historia de los pueblos del sur de Córdoba, y especialmente los de esta línea. Me había pedido un ejemplar que a mí me había quedado todavía de la edición anterior, alguien de acá de Buenos Aires, hay gente en Buenos Aires que recorre pueblos así, hubo un muchacho joven que cargó a su señora y a sus dos hijos en una camioneta y se fueron a recorrer esta línea, entonces si quiero más información porque me gustaron esos pueblos, y me compró el libro y se lo leyó entero y después me llamó para contarme y me dijo que estaba encantado con lo que había leído. Yo creo que entusiasma la idea de, con todo lo que decía María Julia, y lo comparto totalmente en relación a la identidad del pueblo, pero también entusiasma la idea de entender cómo funcionaba una relación muy compleja que se da ahí entre el año 1928, entre 1925 y 1935, el periodo que cubre el libro, entre los terratenientes, el capital financiero inglés que hace inversiones en ferrocarriles en Argentina y los arrendatarios. Resultado de ese entramado de esas tres fuerzas sociales que están presentes y enlazadas en un proyecto que lo lleva adelante el BAP, el Buenos Aires and Pacific Railway, que es la empresa que lleva adelante la inversión, con una idea muy interesante que es para asegurar digamos, el funcionamiento de la línea, hacen esta negociación con Adelia María Arislao de Olmos, por la cual compran 34.000 hectáreas de tierra, fundan las dos colonias, a esas colonias vienen una buena cantidad de arrendatarios que van a ser un poco como el alma del lugar. Esas colonias, lo primero realmente fuerte, importante acá, son todos esos arrendatarios que se sientan en esas colonias, que se abastecen de los productos que compran en los pueblos. Eso es lo que le asegura, eso es una parte fundamental para entender el libro. Pero uno podría decir, bueno, hay otros lugares donde también los colonos son muy importantes en el nacimiento de los pueblos. Sí, correcto. Descartada la idea de que hay pueblos que se mueren porque no pasa el tren, como por ejemplo la Brianza o la Perla, ¿no? Digo, acá pasa el ferrocarril, pero tampoco todas las estaciones progresan. Estas progresan porque la colonia es fuerte, pero además aparece otro problema clave, muy, pero muy importante en este periodo, que es la propiedad de la tierra. Y ahí tiene un papel destacadísimo agraria en relación a la lucha por conseguir la propiedad de la tierra, en Adelia María y en San Basilio. Así que una federación agraria que venía de una experiencia de lucha, ya del grito de Alcorta, ¿no es cierto? Importante, que todo eso es como sobre lo que reposa esa colonia fuerte. Consiguen la propiedad de la tierra, entonces, ahí se va cerrando, y eso me parece que está explicado en el libro, logramos explicarlo. Logramos explicar que... ¿Nos terminó el tiempo? Para que... Creo que no. Mandó una señal, sí, no sé si seguimos. Sí, sí, por lo menos acá sigue. Así que, según yo, estamos en 31 minutos, así que tenemos un ratito más. Bueno, completo la idea entonces. Digo, estas tres cosas que son muy importantes. Primero, un desembolso de capital inglés, el último que hacen los ingleses en Argentina, es el que se hace para la construcción de esta línea. La línea está construida en el año 1928. En 1929 le agarra la crisis mundial, y esto impacta muy fuerte acá. Entonces, toda la línea fue construida para el transporte ferroviario de cargas y de pasajeros a vapor. Pero el vapor entra en decadencia y empieza lo que se llama la dieselización, es decir, la sustitución de la locomotora a vapor, muchas las hemos visto en Adelia María, después fueron desapareciendo, ¿no es cierto? La sustitución de la locomotora a vapor por la locomotora diésel. Entonces,
todas esas instalaciones tremendas, la bomba de agua de Punta del Agua, los depósitos, los tanques de agua, etcétera, que estaban todos pensados para esa tecnología, apenas se inaugura la línea, entran en decadencia. Es necesaria una reconversión de esa línea. Segundo, para asegurar que algunas estaciones prosperaran, se coloca estas estaciones en el centro de las colonias, ¿no? Ese es el otro punto importantísimo. Y el tercero es que los colonos de las colonias del ferrocarril se le va a habilitar la posibilidad del acceso a la tierra, entonces eso fija población. Porque lo que pasaba con los colonos, y es el caso de mi abuelo Juan Bocio, por ejemplo, lo que pasaba con los colonos es que iban, ¿no es cierto?, boyando de un campo al otro. Eso está relatado en el libro también. Así que yo creo que aquel que le gusta la historia familiar, la historia de los inmigrantes, la llegada de los italianos, que le entusiasma la historia, digamos, productiva, comercial, que tiene que ver con la ocupación de ese territorio, la puesta en producción de ese territorio, se tiene que entusiasmar, me parece, con el libro. Bueno, Mari, yo te sí. quería hacer un agregado. Nosotros escribimos el libro, pero no pensando en un público determinado, sino que es para toda la familia, para que todo aquel que lo quiere y lo pueda leer, que lo haga, lo invitamos a hacerlo. Lo pueden leer en familia, lo pueden leer los padres, los abuelos, con sus hijos, con sus nietos, porque a pesar de que es una investigación y que tiene rigor histórico, es amena la lectura, entonces va a ser fácil de entender. Entonces me parece que combinamos esas dos cosas, esto de la posibilidad de acceder, leerlo tranquilamente y estar confiado de que de lo que escribimos seguimos todo un proceso de investigación. Entonces, todo aquel que quiere y que pueda acceder, lo invitamos a que lo haga, porque le damos un marco histórico a nuestro pueblo y porque van a estar también colaborando con el museo. Creo que eso para nosotros es muy importante, es devolver todo lo que el museo nos dio. Bueno, ya se los he dicho, pero está bueno también hacerlo público. Gracias enorme por la generosidad, realmente. Para mí fue hermoso compartir con ustedes este tiempo y que bueno, después de muchas charlas, esto puede estar acá. Así que muchísimas gracias por la entrega, por el trabajo, realmente muchísimas gracias. Y, y bueno, por supuesto que estamos acá para que podamos seguir haciendo muchas cosas más juntos. Muchas gracias. Bueno, de parte mía, muchísimas gracias, muy agradecidos, y aprovecho para hacer una invitación a todos aquellos que se entusiasmen con la historia. En Adelia María se nos vienen los 100 años del pueblo. Hay mucho para contar, mucho para relatar, hay mucha historia que, digamos, que todavía no ha visto la luz. Esto termina en el año 35, hay que continuar con todo ese trabajo, y bueno, sería fantástico que se pueda armar una buena comisión de historia con algún proyecto de investigación, ¿no es cierto?, para llevar adelante un trabajo más importante, que podamos llegar, ¿no es cierto?, al 28 con muy buen material sobre la historia de nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias por... Adiós, nos vemos, que estén muy bien. Chau, chau.